dirige una escuela de artes marciales. Comparte con entusiasmo el Evangelio tras aceptar la obra de Dios de los últimos días, pero su familia, engañada por las mentiras del Partido Comunista, se interpone y lo oprime. Incluso quieren obligarlo a renunciar a la escuela que levantó con tanto esfuerzo. Entre su profesión, su familia y su fe, ¿qué elige? Nací en el campo y crecí en una familia pobre. Mis padres eran unos ingenuos campesinos, muy acosados. De niño, juré que cuando me hiciera mayor tendría éxito y haría que los de la aldea dejaran de despreciarnos. A los 11 años comencé con las artes marciales. Aunque era cansado y me lesionaba, no faltaba a los entrenamientos sin importar el clima. Después, como quería emprender un negocio y destacar de la multitud, pedí dinero, hice regalos y cultivé relaciones. En 1999 por fin registré mi escuela de artes marciales. Construida la escuela, cada vez prosperó más bajo mi concienzuda gestión y aumentaron los beneficios. Ganó mucha reputación. Y mis padres me consideraban un honor para la familia y estaban orgullosos. Los alumnos y los padres me adulaban. Y la oficina municipal de deportes y el alcalde me valoraban mucho y eran encantadores conmigo. Me hacían sentir importante y bien considerado, y mi deseo de estatus se había satisfecho. Sentía que por fin había progresado y estaba contento. Participaba en muchos actos sociales para ayudar a la escuela a consolidarse. Sobornaba a diversos departamentos y enviaba regalos para que me dieran certificados de calidad y promocionaran la escuela. Para congraciarme, decía y hacía infinidad de cosas poco sinceras, temiendo que, si me equivocaba con un funcionario, se vinieran abajo mi negocio, mi estatus y mi reputación. Estaba constantemente con el alma en vilo. Era una manera muy difícil de vivir. Me lo imagino. La gente persigue la reputación y la ganancia. Y quizá parezca fascinante, pero por dentro está vacía y triste. Así es. Estaba confundido. Si mi negocio era un éxito y yo había conseguido reputación y ganancia, ¿por qué me resultaba la vida tan difícil y cansada? En 2012 acepté el Evangelio de Dios Todopoderoso de los últimos días. Al reunirme y relacionarme con los hermanos de la Iglesia de Dios Todopoderoso, vi que era un lugar sin tratos de poder y dinero, ni engaños. No había rivalidades ni intrigas. Todos se centraban en buscar la verdad, y eran capaces de buscar la verdad para corregir la corrupción cuando la exhibían. Era algo que no veía en la sociedad. La senda de la fe me pareció la senda correcta en la vida. Así es. Al leer las palabras de Dios, aprendí que, en los últimos días, Dios premia a los buenos y castiga a los malos, y que solo los que crean en Dios y busquen la verdad tendrán su protección, y Dios al final los salvará y guardará en los desastres. Quienes no tengan fe ni busquen la verdad, por muy bien que lleven un negocio o por mucho dinero que ganen, todo quedará en nada al final y no podrán salvar la vida. Así es. Cuando lo entendí, no estaba tan centrado en el progreso de la escuela, sino que salía a compartir el Evangelio, para que más gente pudiera presentarse ante Dios y aceptar su salvación. ¿Qué le parecía tu fe a tu familia? ¿La apoyaba?
La apoyaba, pero solo al principio. Más adelante, mi hijo mayor vio en las noticias que el gobierno oprimía y detenía a los creyentes. Comenzó a oponerse a mi fe por miedo a que afectara a la escuela y me amenazó con denunciarme. Además, un funcionario que conocía muy bien me advirtió: aquí la fe está prohibida. Debes renunciar. Si te detienen, no solo te condenarán, también cerrarán tu escuela. ¿Eso no hundiría a tu familia? Le dije que este era el camino verdadero y que conservaría mi fe. Como no pudo convencerme, le dijo a mi esposa algunas mentiras del Partido Comunista sobre la Iglesia de Dios Todopoderoso. Añadió que los creyentes en el Relámpago Oriental eran objetivos del gobierno y que afectaría a sus familias, que sus hijos no entrarían en la universidad ni podrían ser funcionarios. Al oír esto, mi esposa se enojó conmigo por temor a que mi fe implicara a nuestros hijos y me amenazó con el divorcio. Fue doloroso. Nuestro segundo hijo ya tenía un posgrado y un buen empleo. Si perdía su trabajo por mi fe, seguro discutiríamos. Además, la escuela que tanto me había costado fundar ya estaba prosperando. Si algún día se cerraba por mi fe en Dios, todos mis años de esfuerzo serían en vano. ¿Qué opinarían de mí los vecinos? Durante un tiempo no tuve apetito y no podía dormir. Me sentía muy débil y triste. Y llegué a pensar en renunciar a mi fe. Sin embargo, como sabía que era la única vía hacia la salvación, no podía dejar de creer. Te sentías dividido. Así es. Oh. Ante semejantes obstáculos y semejante opresión, ¿oraste y buscaste? Así es. Me sinceré sobre mi estado en una reunión posterior. La líder me enseñó muchas palabras de Dios, como las de este pasaje. Desde el momento en el que llegas llorando a este mundo, comienzas a cumplir tu deber. Para el plan de Dios y su ordenación, desempeñas tu papel y emprendes tu viaje de vida. Sean cuales sean tus antecedentes y sea cual sea el viaje que tengas por delante, nadie puede escapar de las orquestaciones y disposiciones del cielo, y nadie tiene el control de su propio destino, pues sólo aquel que gobierna sobre todas las cosas es capaz de llevar a cabo semejante obra. Amén. Ella me enseñó que nuestro destino está en manos de Dios. Y desde el momento en que nace cada uno, lo que vaya a experimentar en esta vida, los reveses y dificultades que afronte, fueron predestinados por Dios. También predestinó que seamos capaces de tener fe y de aceptar su salvación. Dios permite que seamos creyentes en China y que suframos esta opresión y esta dificultad, con las cuales perfecciona la fe y la devoción de su pueblo escogido. Que te detengan o no, que te cierren la escuela o no, y el porvenir de tus hijos están en las manos de Dios. Ningún ser humano puede decidirlo, tampoco puede hacerlo el gobierno. Las palabras de Dios y la enseñanza de la líder me dieron esclarecimiento. Cierto, ya había vivido gran parte de mi vida, tenía muchas experiencias, y lo que había vivido no había resultado como lo había imaginado. Cuando estaba en el ejército, tuve un buen desempeño y creía que ascendería, pero ascendieron a otra persona.
Luego, experimenté todo tipo de dificultades al organizar la escuela. Pero al final, logré ponerla en marcha, sin problemas, y ahora iba bien. Yo no tuve ocasión de decidir todos estos éxitos y fracasos. Con esto comprendí que la soberanía de Dios determina cuánto experimentamos en la vida, y nadie más. ¿Cierto? Era inútil preocuparme por si me detendrían o no. Dios ya lo había decidido. Así que tenía que dejarlo todo en sus manos y someterme a lo que dispusiera. Gracias a Dios. La líder también me enseñó que el camino verdadero ha sido oprimido. Cuanto más verdadero, con más brutalidad lo persiguen las fuerzas satánicas. ¿Cómo se resignaría Satanás a que Dios salve a la gente? Cuando vino a obrar el Señor Jesús, el gobierno romano y el mundo religioso se resistieron a él, lo oprimieron y también persiguieron a sus seguidores. Hoy creemos en el Dios verdadero, por lo que es inevitable que nos persiga el régimen satánico del Partido Comunista. Con esta persecución, Dios nos ayuda a adquirir discernimiento para que veamos con mayor nitidez la esencia demoníaca del partido. Después, leí estas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: durante miles de años, esta ha sido la tierra de la suciedad. Es insoportablemente sucia. La miseria abunda. Los fantasmas campan a su antojo por todas partes. Timan, engañan y hacen acusaciones sin razón. Son despiadados y crueles. Pisotean esta ciudad fantasma y la dejan plagada de cadáveres. El hedor de la putrefacción cubre la tierra e impregna el aire. Está fuertemente custodiada. ¿Quién puede ver el mundo más allá de los cielos? El diablo ata firmemente todo el cuerpo del hombre. Pone un velo ante sus ojos y sella con fuerza sus labios. El rey de los demonios se ha desbocado durante varios miles de años, hasta el día de hoy, cuando sigue custodiando de cerca la ciudad fantasma, como si fuera un palacio de demonios impenetrable. Esta manada de perros guardianes, mientras tanto, mira fijamente con mirada penetrante, profundamente temerosa de que Dios la pille desprevenida, los aniquile a todos y los deje sin un lugar de paz y felicidad. ¿Cómo podría la gente de una ciudad fantasma como esta haber visto alguna vez a Dios? ¿Han disfrutado alguna vez de la amabilidad y del encanto de Dios? ¿Qué apreciación tienen de los asuntos del mundo humano? ¿Quién de ellos puede entender la anhelante voluntad de Dios? Poco sorprende, pues, que el Dios encarnado permanezca totalmente escondido en una sociedad oscura como esta, donde los demonios son inmisericordes e inhumanos. ¿Cómo podría el rey de los demonios, que mata a las personas sin pestañear, tolerar la existencia de un Dios hermoso, bondadoso y además santo? ¿Cómo podría aplaudir y vitorear su llegada? Esos lacayos devuelven odio por amabilidad. Empezaron a tratar a Dios como un enemigo hace mucho tiempo. Lo han maltratado. Son en extremo salvajes. No tienen el más mínimo respeto por Dios. Roban y saquean. Han perdido toda conciencia. Van contra toda conciencia y tientan a los inocentes para que sean insensibles.
¿Antepasados de lo antiguo? ¿Amados líderes? Todos ellos se oponen a Dios. Su intromisión ha dejado todo lo que está bajo el cielo en un estado de oscuridad y caos. ¿Libertad religiosa? ¿Los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos? Todos son trucos para tapar el pecado. Amén. Las palabras de Dios me enseñaron que el Partido Comunista es un partido ateo, un enemigo de Dios, que no quiere que Él exista. Afirma permitir la libertad religiosa, pero eso es engañar y mentirle al pueblo. Teme que si el pueblo tiene fe y aprende la verdad, descubra que es el diablo Satanás el que le perjudica y que lo aborrezca y rechace. Entonces se frustrarán su ambición y su objetivo de controlar al pueblo por siempre. Para que el pueblo no crea ni siga a Dios, persigue al pueblo escogido de Dios y utiliza los medios para difamar a la Iglesia de Dios Todopoderoso, hasta el punto de amenazar a las familias de los creyentes y de hacer que los opriman y los enfrenten, para que la gente renuncie al camino verdadero, pierda la salvación de Dios y sea aniquilada en el infierno con el partido. El Partido Comunista es vil y malvado. Mi familia se había dejado engañar por él y empezó a oprimirme. Si le seguía el juego, caería en las trampas de Satanás. No podía dejarme engañar. Por más que se interpusiera mi familia, sabía que tenía que conservar mi fe. Una vez que descubriste las trampas de Satanás, no te sentiste tan limitado. Así es. Tu familia debió oponerse a que optaras por eso. Cierto. Al ver lo decidido que estaba mi hijo mayor, intensificó su persecución. Un día me echó de la escuela delante de los alumnos. Me gritó airadamente: el gobierno no permite la religión. Si te detienen, se verá implicada la familia entera, incluidos todos mis hijos. No puede ser. Si sigues con tu fe, debes dejar la escuela y no nos arrastres. No podía creer ese disparate. Que mi propio hijo pudiera decirme algo tan despiadado y echarme solo porque creía en Dios. Me dolió mucho. Si me echaban de la escuela, ¿eso no implicaba que mi esfuerzo habría sido en vano? ¿Quién me llamaría director y quién me admiraría? Ya no disfrutaría más de esas cosas y me convertiría de nuevo en un campesino normal. ¿Cómo podría mirar a la cara a mis amigos y conocidos? Estos pensamientos me resultaban muy dolorosos. ¿A dónde iría si mi hijo me echaba? Sentí que debía obedecerle. Al pensarlo, recordé unas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: si las personas no tienen confianza alguna, no es fácil para ellas continuar por esta senda. Todos pueden ver ahora que la obra de Dios no está conforme en lo más mínimo con las nociones e imaginaciones de las personas. Dios ha hecho tanta obra y ha pronunciado tantas palabras y, aunque la gente reconozca que son la verdad, podría ser susceptible a que las nociones sobre Dios sugieran en ella. Si la gente desea comprender la verdad y ganarla, debe tener la confianza y la fuerza de voluntad para ser capaces de apoyar lo que ya han visto y lo que han obtenido en sus experiencias. Independientemente
de lo que Dios haga en las personas, éstas deben defender lo que ellas mismas poseen, ser sinceras ante Él y serle fieles a Él hasta el final. Esta es la obligación de la humanidad. Las personas deben respetar aquello que deberían hacer. No te desanimes, no seas débil, y yo te aclararé las cosas. El camino que lleva al reino no es tan fácil. Nada es tan simple. Queréis que las bendiciones vengan a vosotros fácilmente, ¿no es así? Hoy, todos tendréis que enfrentar pruebas amargas. Sin esas pruebas, el corazón amoroso que tenéis por mí no se hará más fuerte, ni sentiréis verdadero amor hacia mí. Aun si estas pruebas consisten únicamente en circunstancias menores, todos deben pasar por ellas. Es solo que la dificultad de las pruebas variará de una persona a otra. Amén. Las palabras de Dios me ayudaron a calmarme. Es verdad, la senda de la fe no es un camino de rosas. Tenemos que soportar dificultades. Y sin confianza cuesta mantenerse en la senda. Muy cierto. Si me volvía negativo y daba marcha atrás por esta opresión, ¿dónde estaba mi confianza? Antes de creer en Dios, cuando estuve todos esos años en el mundo luchando por progresar, era difícil vivir sin nada que esperar. Ahora tuve la suerte de encontrarme esta oportunidad. Dios venía a salvar a la humanidad. ¿Cómo podía renunciar a ella a la ligera? Entonces, ¿cómo podría salvarme Dios? El Señor Jesús dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Así es. Dios crea a las aves, que no siembran ni siegan, pero permite que sobrevivan. Dios me abriría un camino. Si mi hijo me echaba de la casa, Dios me guiaría. No tenía nada de qué preocuparme. Esta idea renovó mi confianza y ya no me sentía limitado por Él. Al verme perseverante en la fe, me hizo salir por la puerta de la escuela. No me quedó más remedio que dejar la escuela e ir a casa de mis padres. Esa noche me resultaba verdaderamente triste pensar en mi grave situación. Oré a Dios. Dios mío, no sé cuál es tu voluntad en esto. Si creo en ti y voy por la senda correcta, ¿por qué me trata así mi hijo? Guíame para comprender tu voluntad. Recordé unas palabras que habían compartido conmigo unos hermanos. En cada paso de la obra que Dios hace en las personas, externamente parece que se producen interacciones entre ellas, como nacidas de disposiciones humanas o de la interferencia humana. Sin embargo, detrás de bambalinas, cada etapa de la obra y todo lo que acontece es una apuesta hecha por Satanás ante Dios, y exige que las personas se mantengan firmes en su testimonio para Dios. Mira cuando Job fue probado, por ejemplo. Detrás de escena, Satanás estaba haciendo una apuesta con Dios, y lo que aconteció a Job fue obra de los hombres y la interferencia de estos. Detrás de cada paso de la obra que Dios hace en vosotros está la apuesta de Satanás con él. Detrás de todo ello hay una batalla. Amén. Al meditar estas palabras comprendí
que este asunto parecía como que mi hijo se había dejado engañar por las mentiras del Partido Comunista, por lo que me oprimió y me echó de la escuela. Pero por detrás estaba Satanás perturbando y manipulando las cosas para ver mi elección. Mantener mis relaciones familiares, preservar mi estatus y traicionar a Dios, o renunciar a mis intereses y continuar siguiéndolo. Me preocupaba mucho esta situación, porque me faltaba auténtica fe en Dios y no tenía la determinación de dejarlo todo. Satanás utilizaba mis puntos débiles, mis afectos y mi estatus para que abandonara a Dios, lo traicionara. Y al final Satanás me hundiría. ¡Qué siniestro y malvado! Sin duda. Al entender esto, me sentí un poco mejor. Decidí que, sin importar qué hiciera mi familia por frenarme ni las dificultades que afrontara en la vida, me mantendría firme en la fe y seguiría a Dios hasta humillar a Satanás. Gracias a Dios. Las palabras de Dios siempre están ahí para sustentarnos y ayudarnos. Sin la guía de sus palabras, nos costaría superar las cosas nosotros solos. Así es. Como no podía estar mucho en casa de mis padres, tuve que volver a la escuela. Seguí yendo a reuniones y predicando el Evangelio tras mi regreso. Mi hijo mayor y su esposa redoblaron su opresión al ver que continuaba practicando. Siempre decían que me iban a echar. Se hicieron con el control financiero de la escuela y me dejaron sin dinero. Además, me decían constantemente cosas horribles, lo que me disgustaba. Durante un tiempo estuve enojado y me costaba comer. Así que mi salud se resintió. Se me nublaba la vista al andar y casi me desmayo varias veces. Desarrollé gastritis erosiva y tenía tanto dolor que lo único que me aliviaba era apretarme una almohada contra el estómago. Cuando no podía dormir de noche, iba afuera y miraba el edificio de entrenamientos, la cafetería y la residencia que había construido. Mientras contemplaba la escuela que tanto me había costado levantar, me afectaba mucho. Para poner en marcha esta escuela, no sé hasta dónde había llegado, cuánto traté congraciarme y cuánto había sufrido. Ahora que había obtenido éxito, mi propio hijo me despojaba de él. Era el trabajo de mi vida. Entonces, si conservaba mi fe, afrontaba la pérdida de todo esto. Pensarlo de ese modo era como una puñalada en el corazón. En esa época me sentía débil y siempre lloraba a escondidas. Y oraba a Dios. Dios mío, voy a perder este negocio que he levantado durante toda mi vida y no puedo renunciar a él. Te pido que me guíes para superar esto. Después, me compartieron unas palabras de Dios que me dieron una senda de práctica. Ahora deberías poder ver con claridad el camino preciso que Pedro tomó. Si puedes ver la senda de Pedro con claridad, entonces estarás seguro de la obra que se está haciendo actualmente. De modo que no te quejarás o serás pasivo ni anhelarás nada. Debes experimentar el ánimo de Pedro en ese momento. La tristeza lo golpeó. Ya no pedía por un futuro ni ninguna bendición. No buscaba el lucro, la felicidad, la fama o la fortuna del mundo. Solo buscaba vivir una vida con un mayor significado, retribuir el amor de Dios y dedicar lo más absolutamente precioso que tenía a Dios. Entonces estaría satisfecho en su corazón. Amén. Estas palabras de Dios
me abrieron los ojos. Pedro también padeció la opresión familiar por su fe. Su familia quería que se distinguiera y le diera gloria. Pero no lo frenaron. Exhortado por el Señor Jesús, renunció a todo por seguirlo y por aspirar a una vida con sentido. La experiencia de Pedro me dio esclarecimiento. Pedro tenía fe sincera en Dios y renunció a todo por seguirlo. Buscó la verdad y llegó a conocer y a amar a Dios, y al final recibió su aprobación. Yo tenía una comprensión superficial de la verdad, pero me motivó. Pensar en la desdicha que antes me había acarreado el afán por el estatus, y ver luego la senda que tomó Pedro, que incluso recibió la aprobación de Dios. Quería seguir su ejemplo, renunciar al renombre y a la reputación y buscar la verdad. Luego decidí dejar la escuela y seguir practicando mi fe y cumpliendo un deber. Gracias a Dios, optar por la fe y la búsqueda de la verdad es lo que más sentido tiene. Así es. Días después, algunos de mis viejos amigos se enojaron mucho al enterarse de que mi hijo me echó de la escuela y me propusieron cualquier cantidad de ideas para recuperarla. Familiares y amigos criticaban la injusticia y el secretario de la aldea me ayudó con una certificación de que había levantado la escuela yo solo y no había más partes interesadas. Con todo este apoyo pensé que, con esa certificación, si mis amigos me ayudaban a recuperar la escuela, recuperaría mi prestigio anterior. Pero me di cuenta de que volvía a desear el estatus, por lo que oré en silencio a Dios para pedirle fortaleza para renunciar a la carne. Recordé la experiencia de Job tras mi oración. De un día para otro le quitaron todas sus pertenencias. Aunque fue muy doloroso, no se apoyó en sus fuerzas para recuperarlas, sino que oró y se sometió a Dios. Mi patrimonio no era equivalente al de Job, ni por asomo. Pero si no oraba y buscaba con Dios y solo quería recuperarlo por mí mismo, ¿qué tenía eso de sumisión a Dios? Si recuperaba la escuela y me ocupaba de dirigirla, no tendría energía para cumplir con el deber. Ahora que mi hijo me había quitado la escuela, podía practicar mi fe y cumplir con el deber. Era maravilloso. Y la forma en que Dios me abría una senda. Esa era la cuestión. Esta idea me iluminó un poco el corazón. Entendí que nunca pude renunciar a la escuela por estar corrompido y preocuparme por el estatus. Luego leí estas palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: nacido en una tierra tan inmunda, el hombre ha sido gravemente infectado por la sociedad, influenciado por una ética feudal y educado en institutos de educación superior. Un pensamiento retrógrado, una moral corrupta, una visión mezquina de la vida, una filosofía despreciable para vivir, una existencia completamente inútil y un estilo de vida y costumbres depravados. Todas estas cosas han penetrado fuertemente en el corazón del hombre y han socavado y atacado severamente su conciencia. Como resultado, el hombre está cada vez más distante de Dios y se opone cada vez más a Él. El carácter del hombre se vuelve más cruel día tras día, y no hay una sola persona que voluntariamente renuncie a algo por Dios, ni una sola persona que voluntariamente obedezca a Dios,
y, menos aún, una sola persona que busque voluntariamente la aparición de Dios. En vez de ello, bajo el campo de acción de Satanás, el hombre no hace más que buscar el placer, entregándose a la corrupción de la carne en la tierra del lodo. Incluso cuando escuchan la verdad, aquellos que viven en la oscuridad no consideran ponerla en práctica, ni tampoco muestran interés en buscar a Dios, aun cuando hayan contemplado su aparición. ¿Cómo podría una humanidad tan depravada tener alguna posibilidad de salvación? ¿Cómo podría una humanidad tan decadente vivir en la luz? Amén. Estas palabras revelaban mi estado preciso. De pequeño me enseñaron cosas como: el hombre lucha hacia arriba, el agua fluye hacia abajo, sin sacrificio no hay beneficio, y destacar entre los demás y honrar a los antepasados. Estas filosofías satánicas se habían afianzado en mi interior y me habían generado una perspectiva equivocada de la vida y los valores. Creía que tratar de progresar, ser mejor que otros y alcanzar estatus era el único modo de vivir con integridad y valor. Estaba dispuesto a soportar cualquier dificultad por ello. Cuando estaba construyendo la escuela, cada día era cansado. Y con el dinero ganado, con el sudor de mi frente, me ganaba el favor de los funcionarios, elogiándolos, adulándolos y viviendo sin dignidad. En las fiestas, enviaba regalos a los jefes de diversos departamentos, por miedo a buscarme problemas al menor paso en falso. Era agotador tanto física como mentalmente, pero no podía librarme. La gente de mi entorno empezaba a hacer toda clase de cosas inauditas una vez que alcanzaba estatus. Involucrarse en sobornos, prostitución, apuestas, todo sin límites. Este es el modo en que Satanás corrompe a la gente. Así es. Y mi hijo se apoderó de la escuela que yo había construido con mis manos, porque se vio abrumado por la ganancia. Ignoró el amor entre padre e hijo solo por conseguir estas cosas. Eso me recordó a las antiguas familias imperiales en las que padres e hijos se asesinaban unos a otros por el trono. Eran las mentiras de Satanás que corrompían a la gente hasta perder toda humanidad. A esas alturas vi que la ganancia es la cadena con la que Satanás ata a la humanidad. Si vivimos según sus filosofías en pos de la ganancia, cada vez seremos más corruptos y la vida más dolorosa. Cierto. Cuando estaba enfangado en la ganancia, las palabras de Dios me enseñaron que la búsqueda de la verdad es la senda correcta en una vida con mayor sentido. Pero, como estaba limitado por las filosofías satánicas, cuando perdí los placeres del dinero y los del estatus, era desdichado y me costó renunciar. Incluso quería ir a juicio para recuperar esas cosas. ¡Qué necio era! De haber ido por ese camino, Satanás continuaría perjudicándome y terminaría aniquilado con él. El Señor Jesús dice: pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Es verdad. Por más dinero que alguien tenga, no puede comprar la verdad. En realidad no. Había perdido las posesiones y el estatus edificados durante la mayor parte de mi vida, pero con esta experiencia vi cómo perjudican estas cosas a la gente y las aterradoras consecuencias de ir en pos de ellas. También descubrí el valor de buscar la verdad.
y pude renunciar a aquellas cosas para seguir a Dios. Esos fueron el amor y la salvación de Dios. Así es. Comprendida la voluntad de Dios, no quise pelear con mi hijo, ni tampoco demandarlo. Solo quería someterme a la soberanía de Dios y cumplir con mi deber. Gracias a Dios. Desde fuera no parece que sea bueno padecer persecución, pero gracias al amor de Dios aprendiste algunas cosas de la experiencia. Así es. Desde entonces, predico el Evangelio en la iglesia. Y aunque ya no me admiren los demás, siento mucha más paz dentro de mí. Y todos los días se sienten plenos. En el fondo, estoy seguro de que tener fe y seguir a Dios es la manera de vivir, con mucho más sentido. Gracias a Dios.